Saludos muchachos, vamos a continuar con el desarrollo de esta nueva lista de reproducción. Estamos analizando este pórtico paso por paso. También estamos aprovechando para crear el formato con el que podemos analizar otras estructuras. Entonces, en el video anterior nos quedamos tras haber construido la tabla de los nudos, y lo último que hicimos fue que a la tabla de los elementos le cargamos las coordenadas de cada uno de los nudos. A partir de eso vamos a empezar a determinar ciertos parámetros geométricos de los elementos que son necesarios en todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Entonces, para eso voy a ir a la hojita de matrices que tenemos y voy a mostrarles estas definiciones. Entonces, el seno, el coseno, yo los puedo calcular con las coordenadas de mi barra. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una barra en este sentido, y esta es la orientación, quiere decir que este es mi inicio y este es mi final. Entonces, como yo conozco los pares ordenados que definen cada uno de estos puntos, esta es la coordenada en X inicial, coma, coordenada en Y final, y esto de acá es la coordenada en X final, sorry que esta es la inicial también, inicial, y esta es la coordenada en Y final. Conociendo estas dos cosas, yo puedo venir a calcular mi seno y mi coseno, que es lo que tenemos en este momento en Excel. Adicionalmente, yo puedo calcular la longitud. ¿Por qué? Porque por Pitágoras, esta longitud es la raíz cuadrada de la suma de los catetos. Noten un detalle, que mi cateto en X es delta X y mi cateto en Y es delta Y. Por lo tanto, esto es X final menos X inicial, y esto de acá, mi cateto en Y, sería igual a Y final menos Y inicial. Correcto. Por eso es muy importante la orientación de las barras. Miren que aunque en la longitud no va a importar porque queda el cuadrado y se pierde el signo, en los senos y cosenos sí. Me quedaría con signo opuesto el seno y el coseno si yo asumiera que esta barra va en sentido contrario. Entonces mi longitud sería igual a delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Con estos datos yo puedo calcular en la hoja de Excel todo lo que necesito de los elementos. Entonces veamos. Teniendo ya la información de las coordenadas, vamos a calcular los deltas. Entonces, para ir separando y organizando esto, les estoy dando un formatico. Intenten siempre darle formato a sus tablas para que sean mucho más legibles, mucho más organizadas. Entonces aquí vamos a insertar el delta X. Si lo encuentro, que griego y copto, griego extendido. ¿Será que aquí está el delta? No parece. Casi no lo encuentro, pero aquí está. Aquí tenemos el delta. Lo inserto. Esto va a ser mi delta X. Esto va a ser mi delta Y. Por defecto, cuando uno inserta el mapa de caracteres, inserta las cosas en otra fuente. A mí me gusta más que me quede todo en la misma fuente. Estoy utilizando Futurel TBT, me parece una fuente muy elegante. Vamos a empezar entonces a calcular estos deltas. Como vimos, el delta X es simplemente la diferencia entre la coordenada en X final y la coordenada en X inicial. Asimismo, mi delta Y es la diferencia entre la Y final y la Y inicial. Con esto simplemente arrastramos y vamos a darle un formatico para que quede más amigable. Ahora podemos entonces empezar a calcular el seno y el coseno. Para eso primero vamos a calcular la longitud de la barra. Aquí vamos a calcular el seno y el coseno. Entonces, para la longitud de mi barra voy a utilizar una fórmula que se llama suma cuadrados. En el caso de Excel en inglés es sumsq, en español es suma cuadrados. ¿Y esto qué va a hacer? Eleva al cuadrado todos los términos que tengo dentro de la fórmula y después lo suma. Por lo tanto va a ser esto, punto y coma, esto.
Y me falta algo que es la raíz cuadrada, de mi elemento. Entonces, aquí en la fórmula le agrego SQRT. Los que lo tengan en español pueden colocarlo como raíz o rquad, dependiendo de la versión de Excel. Y como pueden ver, mis longitudes son las que yo tengo aquí pronosticadas. Mi elemento 1, por ejemplo, tiene 2,5 metros de longitud. Mi elemento 6 debe de tener 2. Ahí está, perfecto. Mi elemento 7 tiene 6,32, que es lo que yo estoy mostrando acá. Mis elementos 9 y 10 pues tienen 6,5. Teniendo ya el seno, la longitud calculada, podemos pasar a calcular el seno y el coseno. ¿Cómo lo calculamos? Con lo que vimos en la hoja. Sería delta y dividido L, y mi coseno sería delta x dividido L. Con estas dos cosas tendríamos ya listos todos los parámetros geométricos de las barras y nos ahorramos los problemas de los signos en las matrices de transformación de coordenadas, porque con esto los tenemos ya seguros y limpios todos. Entonces acá le voy a colocar geometría, como por darle nombres. Aquí le voy a colocar nudos. Aquí le voy a colocar barras. Con esto, muchachos, ya tenemos... Con esto, muchachos, ya tenemos la tabla de los elementos prácticamente lista. ¿Qué nos va a seguir haciendo falta? Los grados de libertad de cada uno de los elementos. Eso va a ser muy importante al final cuando hagamos la restitución de deformaciones. Por lo tanto, vamos a agregar eso. Entonces yo tengo 3 grados de libertad por nudo, por lo tanto tengo 6 grados de libertad por elemento. Entonces aquí voy a agrupar estas 3 filas y le doy GDL inicio, un poquitico de negrilla, y aquí está el final. Y aquí vamos a insertar el teta, teta Z. Con esto tendríamos ya los encabezados de la tabla y pues vamos a buscar. Entonces recordemos, mis grados de libertad están en la 4, 5 y 6. ¿De quién? De la tabla de los nudos. Entonces yo aquí simplemente le voy a decir que me busque, en el caso de usted sería buscar B, el nudo 1. ¿En dónde? En la tabla de los nudos. ¿En qué columna? En la 4. Y yo quiero que sea exacto la búsqueda. Acá les voy a mostrar cómo rellenar automáticamente un rango de celdas. Entonces es importante que le pongan atención a esto porque hay otro comando muy parecido que también vamos a utilizar mucho, y es el de poblar matricialmente. En este caso lo que vamos a hacer es selecciono el rango donde quiero llenar. Entonces voy a seleccionar todo esto, que es lo que quiero llenar. Como pueden ver, la primera celda donde yo tengo la fórmula quedó blanca. Esto depende desde cuál es la primera celda que está seleccionada. Si yo hago el mismo ejercicio desde aquí abajo, miren que la celda que me queda es la de abajo a la derecha. Eso importa en el orden de llenado, como vamos a ver después. Entonces, nuevamente vengo aquí, selecciono todo mi rango, oprimo F2, con F2 yo puedo editar la celda, y sin cambiarle nada, le voy a dar Control Enter. Como pueden ver, tengo un montón de errores. ¿Por qué tengo tantos errores? Porque cuando yo lleno así, miren que este primer término está haciendo referencia a C3. Este segundo término va a hacer referencia a D3. Miren que me desplacé en la columna. Este va a hacer referencia a E3. Este a F. Entonces miren que me fui corriendo en las columnas. Todos estos que yo tengo acá están asociados al nodo inicial. Por lo tanto, yo voy a cambiar eso. Que C3. ¿Qué me va a cambiar acá? Que yo aquí busco en la 5 y aquí busco en la 6. Para los del nudo final, yo tengo que buscar es D3.
que es la celda donde tengo la información de mi nudo final, y adicionalmente hago el cambio de la columna que voy a revisar. Ahora sí, esta información de acá la puedo arrastrar. Como ya tengo información en la tabla, cuando le doy doble clic a este cuadrito negro, me baja completo y quedan todos los datos. Entonces, con esto, muchachos, con esto ya tenemos prácticamente toda la información asociada a los elementos. Voy aquí por comodidad a unir esto para que se me vea más bonito. ¿Qué nos queda faltando? Pues que mis elementos tienen módulo elasticidad, área e inercia. Entonces aquí voy a escribir E, I, A. Y aquí le voy a colocar propiedades mecánicas. Por ahora voy a llenar esto de unos, porque no es del interés del ejercicio en este momento cambiar eso. No siendo más, muchachos, nos vemos en el próximo video. Con lo que hemos hecho hasta acá ya tenemos listas todas, absolutamente todas las variables necesarias para empezar a construir las matrices de rigidez, salvo una que es el tipo de barra. Entonces nos vemos en el próximo video donde vamos a empezar a hacer eso.